Bueno, entonces puedes empezar. Dale, pues. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Un gran saludo a la distancia, donde sea que estén. Esperemos que estén muy bien y que estén bien atentos, ¿verdad? A esta exposición. Al final tenemos una actividad, así que presten atención para que podamos reforzar lo que hemos aprendido con la actividad al final. Entonces, Ashley y yo vamos a hablarles sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Antes de iniciar, yo quisiera recalcar algo bien interesante. Normalmente nosotros al final de cualquier exposición o sí, al final de cualquier exposición, nosotros agradecemos a las personas que nos escuchan por su atención. Me parece muy interesante esa frase porque le estamos agradeciendo a nuestro público por fijar toda su conciencia hacia lo que nosotros tenemos que decir. Les agradecemos por una función cortical superior muy interesante. Perdón, ahí, solo quería decir eso. Siguiente, Ashley, por favor. Bueno, entonces nosotros tenemos preparado estos cuatro temas en el índice. Primero vamos a ver la definición como tal. Tenemos que saber qué es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Luego vamos a ver etiología y factores de riesgo. Luego vamos a tener síntomas, criterios y diagnóstico y por último el tratamiento. Cabe destacar de que nuestras diapositivas están enumeradas, ¿verdad? Entonces, ustedes ya saben de que son cuatro secciones las que tiene esta presentación, así que si un caso, esperemos que no, ¿verdad? Se llegan a aburrir, ustedes pueden ir viendo los números para ver por dónde vamos y no se nos pierdan, ¿verdad? No se nos pierdan, ¿verdad? Por la actividad que tenemos. Dale a la siguiente, Ashley, por favor. Bueno, entonces primero vamos a iniciar con la definición, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Primero tenemos que decir que es una afección crónica y es importante que resaltemos esa palabra, crónica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de crónico nos estamos refiriendo a un tiempo, ¿no? Entonces va a ser muy importante que tengamos en consideración el tiempo, sobre todo para hacer el diagnóstico que incluye una combinación de problemas persistentes, tales como, y es muy importante que ustedes tengan estos problemas persistentes bien en mente, dificultad para mantener la atención. Entonces vemos que, si nos acordamos, atención es enfocar la conciencia hacia un solo estímulo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No pueden enfocar la conciencia, los pacientes que tienen TDAH, no pueden enfocar su conciencia hacia un solo estímulo. Entonces, ahí ya vemos que hay mucha probabilidad a que se distraigan. Tenemos la hiperactividad y tenemos la impulsividad. Cuando hablamos de impulsividad nos estamos refiriendo a que la persona toma acciones, toma decisiones eh, sin considerar las consecuencias, las toma demasiado rápido. ¿Okay? Y ahora, hiperactividad es que ya vemos que aquí está involucrada la parte motora. Entonces vemos lo que normalmente pensamos cuando pensamos en hiperactividad, que están en constante movimiento, están de ida y venida. Entonces tengan presente eso, atención, hiperactividad, que es el nombre, y sobre todo impulsividad, que es tomar acciones sin deliberar. Vamos a la siguiente, por favor, Ashley. Entonces, etiología y factores de riesgo. Claro está que muchas veces no es fácil decir cuál es la causa específica de las patologías. Entonces, esta patología es un ejemplo, en sí no se sabe exactamente cuál es la causa, pero se consideran distintos factores que involucran a la causa, sobre todo el factor genético, factor ambiental y parte del desarrollo del sistema nervioso central. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros decimos que tiene factores genéticos, tiene factores ambientales? Bueno, nosotros lo podemos resumir en que la causa es multifactorial. Acuérdense de eso, ¿no? La causa es multifactorial, que claro, no está bien definida para este trastorno. Ahora bien, siempre hay hipótesis y es muy interesante poder leerle estas hipótesis. En el factor genético nosotros podemos detectar de que hay problemas
Bueno, hay distintas variaciones, hay distintos polimorfismos, sobre todo en receptores y en canales transportadores de dopamina. Si ustedes se fijan ahí, nosotros tenemos unos esquemas de dopamina y noradrenalina. Estas dos moléculas van a ser las reinas de esta exposición, dopamina y noradrenalina. Ya les voy a ir explicando por qué. Entonces, como les dije, van a haber polimorfismos en los canales que van a, o en los receptores que van a involucrar a estas dos neurotransmisores. Ahora, ¿por qué es importante saber eso? Porque para entender el tratamiento, nosotros tenemos que saber qué es lo que está involucrado y qué es lo que está pasando y posiblemente dónde está pasando. Ahora bien, en cuanto a distintas alteraciones que podríamos encontrar, sobre todo neuroanatómicas, encontramos tres sitios frecuentes donde podrían haber problemas. Y estos tres sitios son la corteza prefrontal, los ganglios basales o los núcleos basales y el locus ceruleus. ¿Ok? Entonces, si se acuerdan, el locus ceruleus se encarga de la producción de noradrenalina, que es la que tenemos ahí en pantalla. Ahora bien, estas tres estructuras se han encontrado de que reducen su tamaño. En resonancias magnéticas vemos de que hay un menor tamaño de la corteza prefrontal, hay un menor tamaño del núcleo caudado. Claro, ¿verdad? No va a ser siempre en todos los casos, por eso es que una resonancia magnética no la vamos a utilizar para hacer un diagnóstico, pero sí es importante ver cómo han ido notando esos diferentes patrones. Ahora bien, como les mencioné, habían distintas moléculas y distintos receptores que se ven alterados. Si bien vemos la dopamina y la noradrenalina en estos sitios, en la corteza prefrontal y en el núcleo caudado, tienen una influencia muy grande en la concentración y sobre todo en la impulsividad. ¿Okay? Eso es muy importante que lo tengamos en mente. Ahora bien, en cuanto a factores de riesgo, vemos de que cuando hacemos una buena anamnesis y nos damos cuenta de que hay antecedentes familiares, nosotros podemos ver de que el paciente actual va a tener una mayor probabilidad de tener este trastorno. ¿Por qué? Porque esos polimorfismos de los que venimos hablando, de la dopamina y la noradrenalina, que funcionan eh, para la atención, correcto, y también para la atención y algunos circuitos de recompensa, pues se van a ir transfiriendo a medida de que surjan las nuevas generaciones. También se han encontrado que la exposición a toxinas como el plomo, por ejemplo, ¿qué artículos podrían tener plomo? Algunos tipos de pintura pueden tener plomo. Entonces el plomo puede llegar a dañar estas estructuras que le fui mencionando. Podrían dañar la corteza prefrontal, podrían dañar el locus ceruleus o el núcleo caudado de los núcleos basales. También, por eso es muy importante, nos mencionaba el doctor en las primeras clases, que nosotros consideremos los antecedentes perinatales en todas las enfermedades. ¿Por qué? Porque el consumo de drogas, el consumo de alcohol y el tabaquismo durante el embarazo de la madre también predisponen a que el paciente actual tengan trastornos en la atención e hiperactividad. Y también se ha mencionado que el nacimiento prematuro, por eso es importante, estos tipos de antecedentes también predisponen bastante al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, sin más que agregar, vamos, Ashley. Disculpen que me tuve que unmute desde acá. Bueno, entonces, hablando acerca de los síntomas y los signos que se presentan del trastorno por Ashley, hiperactividad, ¿sí? disculpa, es que no se ve la presentación. ¿Podrías No se ve. ponerla? Ah, ya voy. Pucha, por estas cosas no me gusta Teams. Bueno, ¿me confirman si se mira ahora? Sí, ya se ve. Sí, Bien. Sí se mira, sí se mira. Ok. Entonces, repitiendo, en cuanto a los síntomas y signos que se presentan en el trastorno por hiperactividad y déficit de atención, esto lo vamos a dividir en dos patrones principales, ¿verdad? Como nos está indicando su nombre, en un patrón de hiperactividad y en un patrón de falta de atención. Bien, estos síntomas se presentan antes de los 12 años
e incluso pueden presentarse antes de los 3 años y pueden persistir en la edad adulta. Son más frecuentes en los niños que en las niñas y se presentan de maneras diferentes. Por ejemplo, en los niños predomina más el patrón de hiperactividad, mientras que en las niñas predomina más el de falta de atención. Bien, dentro de los síntomas y signos que encontramos en el patrón por hiperactividad tenemos la impulsividad, que esta se puede manifestar de diferentes formas. Un ejemplo sería cuando el niño o la niña interrumpe o es como que se mete, por así decirlo, en conversaciones ajenas o en actividades y juegos que no le involucran, que esto al final puede resultar en una dificultad para socializar y mantener sus amistades. En cuanto a los movimientos nerviosos, tenemos que al niño pues le cuesta permanecer sentado, necesita estar en constante movimiento e incluso podría pasar moviendo las piernas o dando pequeños golpecitos con las manos o los pies y podría estar trepando como en lugares que no debería de hacerlo. Habla mucho y es impaciente. En este caso, pues el niño pasaría con dificultades para poder respetar sus turnos, que al final también lo llevarían a problemas con sus amigos, o puede dar como respuestas anticipadas o adelantadas hacia preguntas, incluso interrumpe a las personas que están haciendo las preguntas. En cuanto al patrón por falta de atención, tenemos que el niño no presta atención a detalles o le cuesta concentrarse en sus actividades o sus tareas porque se distrae fácilmente y pasa fantaseando mucho. Esto al final puede llegar a parecer que cuando nosotros le hablamos al niño o a la niña, parece que ese no nos está escuchando con atención o que incluso puede llegar a cometer errores por descuido que pueden ir desde los más simples como cometer un error en una tarea o a uno más grave, por ejemplo, cruzarse la calle sin observar que viene un carro que puede poner en peligro su vida. También olvida y pierde cosas con mucha frecuencia y tiene problemas para organizarse y seguir instrucciones, por lo cual sus tareas y sus trabajos nunca están completados o están completados de manera errónea. ¿Okay? Bien, en cuanto a los criterios y el diagnóstico, pues se necesita como una serie de procesos o de pasos para poder diagnosticar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Por estas razones es que vamos a utilizar los criterios establecidos por el Manual Diagnóstico y Estadístico de SM5, hecho por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Bien, entonces estos criterios también los vamos a dividir en 2 patrones, en la de falta de atención y por hiperactividad. Bien, en cuanto a patrón de falta de atención, pues debemos de tener que estos síntomas deben de estar presentes por al menos 6 meses y deben de interferir con el funcionamiento o con el desarrollo del niño o la niña. Tiene que presentarse 6 o más en el caso de los niños menores de 16 o 5 o más en los adolescentes, que son mayores de 17 y en los adultos. Algo que se me olvidó mencionarles en el apartado de síntomas, disculpen, es que podemos tener tipos de trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Por ejemplo, tenemos en el que predominan los síntomas de hiperactividad y en los que predominan los síntomas de la falta de atención, o incluso uno donde existe una presentación combinada de ambos patrones. Bien, aquí en los criterios que debemos de tener en de falta de atención, si se fijan, son los mismos que los síntomas que les estaba mencionando en este patrón. Pues tenemos que no presta atención a detalles, comete errores por descuido, no mantiene la atención, le cuesta mantenerse concentrado, no escucha cuando se le habla directamente, por lo mismo porque pasa distraído y también fantaseando mucho, no cumple instrucciones ni completa sus tareas, tiene problemas para organizarse, evita tareas o como actividades que le involucren con un proceso mental importante, pierde las cosas con facilidad, se distrae con facilidad y se olvida fácilmente las cosas. Entonces ya sabemos que si son 6 o más, en niños menores de 16 años, pues estaríamos hablando de un patrón de falta de atención, o 5 más en adolescentes mayores de 17 y en adultos. En cuanto aquí, con el patrón de hiperactividad, estos son los mismos, ¿ok? Los mismos criterios podrían de estar presentes por al menos 6 meses y ser 6 o más en hasta 16 años o 5 o más de 17 años en adelante. Y si se fijan, pues también son los mismos síntomas que en el patrón por hiperactividad. Se mueve nerviosamente, deja su asiento cuando se espera que esté sentado,
corre en situaciones inadecuadas o trepa en ocasiones inadecuadas, no puede participar y jugar de manera intranquila porque el niño es impulsivo, necesita estar en constante movimiento, habla excesivamente y es impaciente, por lo cual suelta una respuesta antes de terminar la pregunta y le cuesta esperar su turno y también interrumpe a los demás. Bien, aparte de esto, se deben de cumplir una cierta serie de condiciones. La primera es que estos síntomas y signos deben de presentarse antes de los 12 años. La segunda es que deben de presentarse en más de un contexto, es decir, que no solamente se presenta en el ámbito escolar o en el trabajo, sino que también en el hogar o con sus amigos. La tercera es que este debe de interferir con el funcionamiento adecuado de la persona y también en el desarrollo de él. Y la última es que no debe estar asociado a otro trastorno mental o a otra causa secundaria. Por ejemplo, a un trastorno de la personalidad, a un trastorno de ansiedad, a depresión. E incluso la ansiedad y depresión pueden tener síntomas y signos muy parecidos a los del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, por lo cual se debe hacer un diagnóstico diferencial. Bien, y por último, en el tratamiento y la prevención, pues el tratamiento tenemos como dos enfoques principales. La primera sería la terapia conductual y la segunda serían los fármacos, aunque también se pueden utilizar como asesoramientos y servicios educativos. Quiero recalcar que pues estos ayudan a mejorar los síntomas, pero no los curan por completo. En cuanto a la terapia conductual, esta es la primera línea en los niños menores de 5 años, ¿ok? Para poder evitar los efectos secundarios que se dan en los fármacos, ¿ok? Pero en los niños mayores de 6 años en adelante, pues se recomienda utilizar tanto la terapia conductual como los fármacos. En cuanto a la terapia conductual, su principal meta es como eliminar las conductas que son negativas o los comportamientos negativos y fomentar los comportamientos positivos. También busca darle como capacitación a los padres para que ellos puedan abordar de manera correcta a los hijos y también capacitaciones para habilidades sociales para poder ayudar a los niños con sus amistades. En cuanto a los fármacos, pues en esos tenemos los estimulantes, especialmente las anfetaminas, como la dextroanfetamina y el metilfenidato, que estos lo que hacen es inhibir la recaptación de la dopa y del NAD para aumentar los niveles de estos neurotransmisores en el espacio sináptico. Bien, y pues los efectos secundarios que más se presentan más a menudo en estos fármacos sería el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, por lo cual es recomendable empezar con la terapia conductual en los niños menores de 5 años. Bien, en la prevención tenemos en el embarazo, evitar el uso de alcohol, drogas y cigarrillos, por lo mismo que nos estaba mencionando Urtecho, en los factores de riesgo. Durante la niñez, pues evita la exposición a contaminantes como humos de cigarro y la pintura con plomo, y también evitar la exposición excesiva a las pantallas o los videojuegos en los niños menores de 5 años. Y ya con eso, pues hemos terminado con la parte de la exposición, entonces podemos avanzar con la actividad que nos tiene preparado Techo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Siguen ahí, muchachos? ¿Siguen ahí? Sí, doctor, aquí estamos. Sí, aquí estamos. Sí, no hay doctor. problema. Sí, doctor. Okay. Sí, doctor. Todo claro. Qué bueno, Eric. Eric fue el que dijo que estaba todo claro, ¿verdad? Vamos a ver si está todo claro en esto. Vamos a ver, Urtecho y Ashley, ¿cuántos puntos van a dar por esa actividad que viene a continuación? Vamos a dar una mascarilla KN95. Hoy sí me la gano. Oro. Ok, si contestan, el que conteste más preguntas va a tener un puntito extra. En base a la exposición de Urtecho y de Ashley. Muy bien, felicito a los dos grupos, de verdad que me parece que se prepararon bastante bien para
temas de psicopatología, pues nos vamos a quedar solamente en lo que es la sintomatología, lo que es los factores de riesgo y no meternos tanto en lo cual es el diagnóstico porque todavía ustedes no tienen o no han adquirido esas competencias. Pero realmente los felicito a los dos grupos, a los 4 estudiantes que hoy compartieron el conocimiento y vamos a ver cuál es la actividad que tiene Urtecho para los demás. Bien, gracias, doctor. Y ahora voy a compartir mi pantalla, solo permítanme. Permítanme. Pucha, no lo encuentro. Vamos a ver. No me sale. Permítanme. Vamos a ver. Pucha, no me aparece. Bueno, voy a compartir toda mi pantalla. Pueden ver que se ve como un video. Sí. No Ok. sé si se va a poder escuchar, fíjate. No sé si... Vamos a probar. Vamos a probar. No se escucha, ¿verdad? No se escucha. No se No, escucha. ok. Permítanme. Vamos a intentar algo. Ups, vamos a ver. Ujú. Ok, aquí. Yo creo que ahorita sí va a funcionar. Pueden ver, ¿verdad? A Don Cangrejo. Sí. Ok, ahora sí escucha. Trabajador. Sí se escucha. La mejor elección. Sí se escuchó, Sí se ¿verdad? escucha. Sí. Ok. Sí. Bueno, entonces, pobrecito Bob Esponja, ¿verdad? Le estamos metiendo un montón de, un montón de síndromes, perdón. Entonces, el doctor nos había recomendado, ¿verdad?, para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la película de Bob Esponja. Entonces, nosotros, Ashley y yo, hicimos una pequeña compilación de clips donde nosotros vimos todos los signos y criterios que les mencionamos en exposición. Entonces, vamos a mostrarles un clip y nosotros queremos escuchar de ustedes cuáles son los signos y síntomas que ustedes logran identificar en Bob Esponja. ¿Ok? Un Entonces punto ahí, oro al que conteste más. perfecto. Bueno, démosle pues. El nuevo gerente es un empleado fiel y trabajador. Sí, la mejor elección para el cargo. Tiene razón, un nombre que todos conocen y hoy está aquí. ¡Ese soy yo! Les presento al nuevo gerente. Calamardo Tentáculo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Más fuerte la próxima vez, amigo. ¡Woo! ¡Woo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Woo! ¡Gente de fondo de bikini! ¡Como gerente! Bob. Un momento, amigos. Tengo un importante boletín informativo de Don Cangrejo. Adelante, señor. ¿Qué coño puede ser? ¿Que estoy quedando como un verdadero qué? No, porque no. ¿Lo más vergonzoso que ha visto en su vida? No, y ahora es peor porque yo estoy repitiendo todo lo que dice por el micrófono. Oh, por favor, Bob Esponja. Yo no. El que levante la mano primero. Mauricio, ¿qué síntomas tiene Mauricio? Bueno, primero, pues no presta atención. No está prestando atención por estar pensando en que él va a ganar. Y pues se distrae fácilmente, como podemos ver. Además de que pues se la pasó fantaseando todo lo que estaba hablando Don Cangrejo. Después, pues no, o sea, muestra impulsividad porque pues solo se levantó del asiento y fue a hablar sin haber escuchado bien. La impaciencia también, o sea, se veía en el asiento cómo estaba pues impaciente por llegar de un solo. Y qué más, también los movimientos nerviosos, ahí están, y la impulsividad, creo que dije impulsividad, pero
Pero sí, y habla mucho. Al final, pues, estuvo hablando sin saber, la verdad. No, la verdad que completo. Buena, Mauricio. Solo Gracias. te hizo falta una. Bueno, te hizo falta una. Ahí vos Mm, respondiste bien esta. Te hizo falta que empezó a correr bastante alrededor. Corre en momentos inadecuados. sí, sí, Entonces, hace falta muy eso. buena, Mauricio. Esas son las que identificamos Ashley y yo. Así que vamos a la siguiente. Ahí, si pueden bajar su mano, por favor, para que miremos quiénes la levantan primero. Presten atención. Muy bien, trata de controlarte, amigo. Ya sé, dejaré de pensar en eso. ¿Saben qué? Ya me siento un poco mejor. Ni siquiera recuerdo por qué estaba triste. ¡Miren! ¡Es el nuevo gerente del... Aquí es uno en específico, a ver si se acuerdan. Ah, Lindsay, ¿cuál es? Creo bueno, yo pude percibir como eh, que, bueno, creo que en esa parte de la película, algo chiquito, o sea, le pasó y el man, o sea, se puso como que si, no sé cómo exactamente decir la palabra, pero como que un estímulo pequeño o algo pequeño que le pudo haber pasado, explotó como, pues el man estaba súper llorando y como que así ya era el fin del mundo o algo así. Mm, fíjate que no, ahí no, ahí discúlpame, pero esa no. Más bien fue algo grande. No, no se ganó el puesto de gerente. Lizzie, ¿cuál crees, cuál es el síntoma que mencionamos que está Es que presentando Bob Esponja? se le olvidó Correcto, súper fácil por lo que estaba llorando. correcto. Esa es. Olvida fácilmente las cosas. Ahí Bob Esponja vemos que de la nada estaba llorando y ese cambio repentino se le olvidó. Ahora vamos al siguiente clip. Vamos a ver Tengo una quién pregunta. Traiga. Espera, ¿te puedo seguir participando? Sí, Mauricio, sí. O sea, el que interactúa más más. preguntas es el que gana el punto. Es cierto, ok, ok. ¿Me prestan atención, por favor? Necesito usar el baño. Está por ahí. Mi lente de contacto. Aquí está. Voy a tener que lavar. Patricio, ¿a eso le llamas distracción? Tenía que ir al baño. Me ensucié las manos para nada. ¡Ah! ¡Patricio, mira esto! ¡Hola! ¡Fiesta de burbuja! Ok, vamos a ver quién la levantó primero. Lizzie, ¿qué síntoma presenta? Creo que es uno en específico. Bueno, es que tenían un plan, ¿verdad? Y de la nada solamente se olvidó de ese plan y se enfocó como en otra cosa totalmente distinta. O sea, se distrajo mega fácil. Y empezó como ajá, a correr, bueno, a saltar y a bailar así, Correcto. que es parte de la hiperactividad. Correcto. Se distrajeron demasiado fácil.
Perdón, apagué mi micrófono, creo. Sí, correcto, se distrajeron fácil. Entonces, ese es en específico el que estábamos buscando y el que estábamos viendo. Todavía faltan clips, entonces pendientes ahí, si pueden bajar las manos. Entonces, pongan atención. Sí. Patricio. Sí, socio. ¿Por qué saltamos al precipicio en vez de ir por la escalera? Porque... ¡Patricio! ¿Estamos muertos? No, al contrario, amigo mío. Estamos sanos y salvos en el fondo de esta fosa. Ciudad Almeja. ¡Los bigotes funcionaron! ¿Sabes qué significa eso? Bueno, vamos a ver quién la levantó primero. Dale, Lindsay. Bueno, aquí sí se notó la impulsividad, ese cambio como de ánimo, que primero estaba súper atemorizado porque ni se dio cuenta que saltó, también se le olvidó, se olvida el problema inicial, por qué fue que saltó, no pensó las cosas, bueno, ahí fue impulsividad. Y ese cambio repentino, como primero estaba súper asustado y ya después como se tranquilizó porque cayó bien y todo. Sí, exactamente. Eso es lo que nosotros vimos. Vimos impulsividad porque empezaron a saltar. Obviamente no prestaron atención y ahí notaste algo distinto, que se les olvidó qué era lo que estaban haciendo. No estaban siguiendo las instrucciones correctamente porque lo que estaban buscando era una escalera y lo que hicieron fue saltar. Entonces, muy bien, está bueno. Entonces, démosle ahí si pueden bajar las manos y prestemos atención. Falta poquito, así que aprovechen. Nada. Bien, repasemos las instrucciones. Veamos, aquí dice... Paso 1, apunta en dirección opuesta a su hogar. Está bien. Paso 2, apoyen los pies firmemente en el suelo. Bien. Paso 3, quita el cordel de la bolsa liberando los vientos. ¡Listo! Eso parece bastante simple. Apuntar la bolsa en dirección opuesta a su hogar, poner los pies firmemente en el suelo, quitar el cordel. ¡Bien, hagámoslo ahora! ¿Bob Esponja? ¡No, por favor! ¡Oh, no! Ahora, ¿cómo regresaremos a fondo de bikini? Yo puedo llevarte hasta ahí. Vamos a ver. Mauricio, dale Mauricio. Bueno, más que nada fue Patricio, ¿no? Que, bueno, Bob Esponja estaba leyendo las instrucciones, pero Patricio pues estaba impaciente haciendo las instrucciones, ¿no? En vez de esperar a que las leyeran. Entonces, también básicamente, o sea, aunque estaban siguiendo las instrucciones, pues no las siguieron bien, porque pues terminaron perdiendo la bolsa, ¿no? Eh, y eso. Hay falta de organización, o sea, porque pues Bob Esponja estaba haciendo una cosa, Patricio estaba haciendo otra, tenía que hacerlo en conjunto, ¿no? Buena Mauricio, muy buena. Qué buen análisis. Y así es, eso es lo que nosotros vimos. La impulsividad, como bien mencionaste, no siguieron las instrucciones de manera correcta, ¿verdad? Y cometieron errores, ¿verdad? Por no seguir las instrucciones de una manera correcta y tampoco prestaron atención a los detalles. Y entonces aquí hubo un empate y esa ya era nuestra última. Y quedaron, otra vez les agradecemos por sus funciones corticales superiores. Y quedó en empate
porque Lizzie respondió 2 en mi conteo y también Mauricio respondió 2. Así es, Quedó Daniel empatada esta Urtecho, actividad. entonces va a quedar ahí empatados los dos. Muchísimas gracias, muchachos. Vamos a ver. Celeste, Sí, ahí doctor. está. ¿Cuánto crees que se merecen estos dos grupos por la exposición que hicieron? ¿Me podría recordar cuánto costaba la exposición? Pongámosle que costara unos 10 puntos. Creo que se merecen más de 10 puntos. Es que se importa más regalona. Muy bien, gracias Celeste. No, lo hicieron muy bien, creo que lo hicieron muy bien, creo que hicieron un buen papel, les felicito. Gracias por el empeño, gracias por agregarle ese plus, ¿verdad? A cada uno de los temas, utilizando, como dice Urtecho, las funciones corticales superiores ahí. Y eso es muy bien, así como lo mencionó también Mauricio. Muchísimas gracias por eso. Así que los felicito y esperemos el viernes nos conectamos, si Dios así lo permite, para hablar sobre, ya voy Alejandra, hablar sobre orientación y memoria. Dime Alejandra. Doctor, yo tenía una pregunta. Entonces, lo de demencia, bueno, que a mí me toca demencia con otra compañera, con Mari, ¿sería el martes igual o el viernes? No, sería el martes. Yo les mando la grabación, el video de orientación y memoria hoy o mañana, y el viernes yo hablo sobre orientación y memoria. ¿De acuerdo? Ah, ok. Para que ustedes tengan como Entonces, tiempo para poder revisar el examen, para ir a revisar el temario. Para que no doctora, saltan a quemar ropa. em, la exposición nosotros la buscamos la información y todo. Yo les voy a mandar la información para que sea un poco más consolidada. Ah, ok. ¿De acuerdo? Gracias. Así como lo hice con estos dos grupos anteriores, que yo mandé la información, entonces así se la voy a mandar a ustedes. ¿Alguna otra Gracias. pregunta, chicos? A la orden, Alejandra. ¿Ninguno? Bueno, chicos, un gusto. Felicidades a los compañeros que salieron de esta exposición, ¿verdad? Ahí tienen su puntaje acumulado ya y nos vemos, si Dios así lo permite, el viernes para poder hablar sobre orientación y memoria. Cuídense, muchachos. Espero que estén bien. Gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias, Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas Gracias, gracias. doctor. Para servirles un gusto.